En el gran teatro del crimen organizado estadounidense, nos acostumbran a mirar el foco. Vemos el sangriento espectáculo, a los hombres de extravagante vanidad, a los capos que daban ruedas de prensa en las escaleras del juzgado y se deleitaban con los aplausos como si fueran la luz del sol. Vimos el ascenso y la estrepitosa caída de hombres como John Gotti, hombres que confundieron la notoriedad con el poder, que querían ser estrellas de cine y terminaron como mártires. Pero mientras veíamos el espectáculo, la verdadera historia se desarrollaba en la oscuridad, fuera del escenario, en el silencio absoluto. Esta es la historia del hombre que aprendió la gran y fatal lección de la era Gotti, que en Estados Unidos, la única manera de conservar un reino es hacer creer al mundo que uno no es el rey. Es la historia de un fantasma, un hombre que heredó la organización criminal más poderosa del país, la familia Genovese, y la convirtió en un imperio invisible. Esta es la historia de Liborio Bellomo. Su legado no comienza en Nueva York, sino en las áridas colinas de Sicilia, en el pueblo de Corleone, un nombre ya impregnado de mito y sangre. Su abuelo, Liborio, realizó el viaje, un hombre del viejo mundo, llevando consigo sus secretos y códigos a América. Es fácil deducir que fue uno de los primeros mafiosos, sembrando una semilla en el asfalto de Nueva York. Esa semilla fue Salvatore, el padre de Liborio, un hombre de honor, un soldado de la maquinaria genovese. Liborio nació en este mundo en 1957, no por elección, sino por herencia. Nació en la ciudad de Nueva York, pero su sangre era pura Corleone. Desde su primer aliento, estuvo rodeado por la oscuridad y no tardó en unirse a ella. Un cargo por posesión de armas a los 17 años, una condena menor, pero fue una señal. Estaba dispuesto, estaba preparado y completaba cualquier misión con una velocidad y eficiencia aterradoras que lo hicieron destacar. La sombra de su padre marcó sus primeros pasos. Salvatore, moribundo en 1980, hizo una última petición al subjefe de la familia, el legendario Anthony Salerno. «Cuida bien de mi hijo». Salerno se lo prometió a su amigo en su lecho de muerte. No fue solo una promesa, fue una consagración. Liborio Bellomo, apenas un hombre, ahora estaba protegido. Fue entregado al caporegime Saverio Santora, comenzando como su chofer, el clásico y humilde puesto. Pero este no era un aprendizaje cualquiera. Bellomo no solo observaba, absorbía. Era como una esponja, aprendiendo el flujo del dinero del juego en el Bronx, aprendiendo las rutas del poder, aprendiendo en quién confiar y a quién temer. Cuando Santora ascendió, Bellomo, con tan solo 25 años, tomó su lugar. Su ascenso fue tan rápido, tan meteórico, que parecía antinatural y engendró una peligrosa envidia entre los hombres que habían esperado décadas para probar lo que él había conseguido. Era un prodigio, pero discreto. A los 20 años, fue admitido formalmente en la familia Genovese, uno de los más jóvenes de su historia. Su propio padre presenció el juramento de silencio de su hijo. Pero Bellomo ya era diferente. Los años 80 estaban marcados por la epidemia del crack y el auge del gángster famoso. Mientras otros mafiosos posaban para las cámaras, Bellomo ya estaba forjando su propia imagen. Era un fantasma en potencia. Contaba con el favor del verdadero poder de la familia, el jefe Vincent el Mentón Gigante, el hombre que perfeccionó la farsa para evitar ser procesado. Bellomo aprendió del maestro. El engaño es el arma definitiva. Empezó a ganar dinero, no solo en las calles, sino también en los despachos, tomando fondos de la mafia e invirtiéndolos discretamente en bienes raíces, empresas de riesgo, construcción y gestión de residuos.
Estaba lavando la reputación de la familia junto con su dinero. El FBI lo vigilaba, pero intentaba captar la esencia del asunto. Lo incluyeron en su red de vigilancia, pero lo que descubrieron los dejó perplejos. No se trataba de un gángster, era un enigma. A diferencia del ávido de atención mediática Gotti, Bellomo detestaba ser el centro de atención. Vestía sudaderas sencillas, vaqueros y zapatillas. Se cubría el rostro al hablar con sus hombres. No usaba teléfono, un error fatal para tantos otros. En su lugar, utilizaba un buscapersonas con mensajes encriptados. Era un fantasma que vivía según un código simple. Si no te ven, no te atrapan. Si no te oyen, no te citan. Estaba desarrollando la metodología que definiría su vida entera. Una disciplina forjada en la más pura y fría paranoia. Su paranoia era su escudo. Asistir a una reunión era todo un espectáculo. Cambiaba de coche varias veces, se saltaba semáforos en rojo y zigzagueaba entre el tráfico solo para despistar a quien lo estuviera siguiendo. Era un reconocido aficionado a las motocicletas y usaba esta habilidad con precisión quirúrgica. En un incidente legendario, el FBI le tendió una trampa de $200.000 para atraerlo. Bellomo no solo se llevó el dinero, sino que, supuestamente, protagonizó una persecución a alta velocidad con los agentes, desapareciendo en su moto. Los federales, humillados, tuvieron que explicar cómo habían invertido $400.000 en la operación y solo habían recuperado 27.000. Un agente frustrado, con la voz cargada de una mezcla de ira y asombro, le puso a Bellomo el apodo que lo acompañaría para siempre: el fantasma. Su poder no radicaba solo en su astucia, residía en su intelecto. Era un ajedrecista en un mundo de damas. Cuando un soldado genovés llamado Vincent Cafaro violó la omertá y se convirtió en testigo protegido, el primer instinto de la familia fue la venganza, matar a su hijo. Pero el hijo de Cafaro tenía negocios con Bellomo. Bellomo, viendo el panorama completo, sabía la pérdida que sufriría. Intervino, desafió a los demás miembros y frustró personalmente el atentado, salvando la vida del hombre no por misericordia, sino por pura lógica. Esta era la nueva mafia. No solo fuerza bruta, sino también finanzas. No solo venganza, sino ganancias y pérdidas. Jugaba a otro nivel, y en 1988, tras la muerte de su mentor Santora, Liborio Bellomo fue nombrado sucesor del gran jefe, Vincent Gigante. Con tan solo 31 años, era el jefe interino de la organización criminal más poderosa de Estados Unidos, la Ivy League del crimen organizado. Los medios, al fin tras vislumbrarlo, lo apodaron el futuro de la mafia. Decían que era el director ejecutivo de un imperio multimillonario, que lo controlaba todo, desde la construcción hasta las finanzas. Controlaba los sindicatos del centro Jacob Javits, el flujo de mercancías en el puerto y tenía participaciones en innumerables empresas legítimas. Era el capo de cuello blanco por excelencia, un criminal al estilo mafioso que entendía los sindicatos y la bolsa mejor que una escopeta. Era el futuro, y había alcanzado la cima absoluta de su mundo. Su poder se puso a prueba en 1993, en una confrontación que simbolizó la guerra entre las dos caras de la mafia, la vieja y la nueva. John Gotti Jr., arrogante y locuaz como su padre, se presentó ante Bellomo con una exigencia. Gotti Jr. creía que un hombre había estado involucrado en un asesinato 2 años antes y quería que lo mataran. Amenazó con una guerra sin cuartel si Bellomo no accedía. Bellomo, el hombre silencioso de la sudadera con capucha, el jefe interino de la familia genovese, simplemente se negó. No ejecutó al hombre. Fue un increíble acto de desafío. La familia Gambino, todo ostentación y furia,
no pudo hacer nada. La familia Genovese, todo silencio y sombras, ni siquiera se inmutó. Bellomo había desafiado con la mirada al hijo del autoproclamado rey de Nueva York, y lo había hecho ceder. Ahora era un hacedor de reyes. Formaba parte de la comisión de la mafia, el consejo de administración de la Cosa Nostra, representando a Gigante. Medió personalmente en el fin de la sangrienta Tercera Guerra de los Colombo, reconociendo el control de Carmine Persico. Cuando Joseph Merlino, el joven y audaz líder de la familia de Filadelfia, luchaba por el poder, las demás familias se negaron a reconocerlo. Pero Bellomo y la familia Genovese dieron su aprobación, y con ese simple gesto, Merlino se convirtió en el poder indiscutible de Filadelfia. Bellomo estaba triunfante. Tenía 39 años, llevaba más de 20 años sin pisar la cárcel y era el poder indiscutible en las sombras. Era el fantasma, el rey invisible, el hombre que había dominado el juego. Pero en esta vida, cuando se vuela tan alto, la caída no es una posibilidad, es una certeza. Y el gobierno federal le estaba preparando una trampa mortal. La factura de su imperio invisible llegó en 1996. Tras 2 décadas de victoria intocable, el gobierno federal finalmente logró atrapar al fantasma. La acusación fue un golpe demoledor, acusándolo de ser el jefe interino y de dirigir una enorme organización criminal. Pero no solo lo querían por extorsión, lo querían por asesinato. Lo vincularon con el asesinato de Ralph de Simón en 1988 y el de Antonio Di Lorenzo en 1991, cuyo cuerpo fue encontrado en el maletero de su coche. La fiscalía lo describió como un capo despiadado, lavando dinero, extorsionando sindicatos e incluso robando dinero de la fiesta de San Genaro en la pequeña Italia, la misma festividad que se hizo famosa por El Padrino el hombre invencible se enfrentaba de repente a pasar el resto de su vida entre rejas. Este fue su crisol, el momento que definiría su leyenda. Bellomo contrató a Benjamin Braffman, un abogado implacable que más tarde defendería a Michael Jackson. Entonces, hizo una jugada de una audacia asombrosa. Aceptó someterse a una prueba de polígrafo por los cargos de asesinato. El hombre cuya vida entera se había basado en el engaño y la hipocresía, ahora apostaba su futuro a una máquina que supuestamente leía la verdad. Y la superó. Los cargos de asesinato se esfumaron. Corrieron rumores de que había usado drogas especiales para engañar la prueba, pero nunca se probó nada. Se declaró culpable de los cargos menores y aceptó una condena de 10 años. Cambió una década de su vida por escapar de la cárcel. Pero Bellomo no solo fue a prisión, la conquistó. Se convirtió en un héroe popular dentro, dando consejos legales a otros reclusos, y su reputación en la calle no hizo más que crecer. Había convertido su mayor derrota en una retirada estratégica. Mientras estaba en prisión, el gobierno lo intentó de nuevo. Creían tener al testigo perfecto, Peter Peluso, un abogado de la familia Genovese que se había convertido en informante. En 1998, Peluso afirmó haber recibido una orden del encarcelado Bellomo para asesinar al capitán de la familia Genovese, Ralph Coppola. Coppola, en efecto, había desaparecido ese año, sin dejar rastro. Se especulaba que le había faltado el respeto a Bellomo, o, peor aún, que había robado a la familia. Los federales estaban seguros de haberlo atrapado esta vez. Un jefe ordenando un asesinato desde una prisión federal. Pero Bellomo, incluso desde su celda, era un fantasma. El caso fue a juicio y, una vez más, los cargos de asesinato no prosperaron. Fue declarado culpable únicamente de fraude postal y se le impuso 1 año más de prisión. La Fiscalía Federal quedó devastada.
Fue su mayor derrota contra la familia Genovese, una amarga píldora que se vieron obligados a tragar. El 1 de diciembre de 2008, tras casi 12 años, Liborio Bellomo salió de prisión como un hombre libre. Regresó a un mundo distinto. El jefe loco, Vincent Gigante, había muerto en la cárcel. La familia estaba dirigida por un sistema de dirección colectiva. Un grupo de jefes que intentaban mantener unido el imperio. Pero un barco no puede tener varios capitanes. Bellomo, recién salido de prisión, con su leyenda consolidada y su intelecto probado, volvió al vacío. No hubo guerra, no hubo lucha. Simplemente estableció su posición y con su legitimidad y liderazgo sin parangón, fue reconocido como el jefe oficial e indiscutible de la familia genovese. El fantasma, por fin, había ascendido al trono en silencio. Ahora perfeccionaba el sistema que había comenzado en los años 80. Un jefe visible es un jefe arrestado. Así que desapareció. Un investigador anónimo admitió en 2016: no podemos probar que Liborio Bellomo esté cometiendo un delito, pero no cabe duda de que es el jefe. Bellomo dirigía su imperio multimillonario por medio de intermediarios. Utilizaba a confidentes como Peter Di Chiara y Daniel Pagano como sus jefes de calle, su fachada pública. Los capitanes les reportaban a ellos y estos a Bellomo. Construyó una coraza de negación plausible, dirigiendo la Ivy League del crimen organizado, como un director ejecutivo fantasma, sin tocar jamás el trabajo sucio. Era, como lo había descrito un agente 3 décadas antes, verdaderamente invisible. Se convirtió en un hombre de dos mundos. Oficialmente, es un magnate inmobiliario legítimo. Posee legalmente millones de dólares en apartamentos en el Bronx y otros suburbios, percibiendo enormes ingresos mensuales. Tiene una mansión en Miami Beach y mantiene relaciones comerciales con numerosas constructoras. Pero en la sombra, sigue siendo la cúspide del viejo mundo. En 2023, cuando un socio de Genovese fue descubierto utilizando una empresa pantalla propiedad de una mujer para obtener millones en contratos públicos, los medios pasaron por alto un detalle. La mujer era hermana del amante de Liborio Bellomo. La trama lo vinculaba directamente con él, el hombre en la cima de la pirámide. Pero, como siempre, nunca se presentaron cargos contra el jefe. Su vida familiar refleja esta extraña dualidad. Su esposa, Camille, falleció de cáncer en 2013. Debido a su condena de 12 años de prisión, se perdió las graduaciones de secundaria y universidad de su hija, Sabrina. Ella se convirtió en abogada y formó parte de su equipo de defensa en 2007, presentando un emotivo y conmovedor alegato en defensa de su padre. Este drama humano y crudo, el jefe de la mafia y su hija abogada, fue tan cautivador que se cree que inspiró directamente una trama de la última temporada de Los Soprano. Bellomo, el hombre que evitaba a todos los medios de comunicación, estaba escribiendo inadvertidamente el guión de la historia de la mafia más famosa de todos los tiempos. Es el superviviente definitivo. Es la paradoja, el capo moderno, el magnate empresarial, el tradicionalista Corleone. Es el hombre que desafió a Gotti Jr., que sedujo al dueño de un restaurante para que lo protegiera, que se convirtió en un héroe popular en prisión y que burló al FBI no una, sino 2 veces de los cargos de asesinato. Sigue siendo el jefe mafioso más poderoso del país. Un hombre que no se reúne en un club social ostentoso, sino en su propia fiesta de cumpleaños, rodeado de sus hombres de confianza, en un restaurante propiedad del sobrino del legendario Vincent Gigante. Una cena tranquila para el último rey de verdad. La mayor ironía de Liborio Bellomo
el hombre que pasó su vida esquivando la vigilancia, que usaba sudaderas con capucha para ocultar su rostro y buscapersonas para silenciar su voz, es que finalmente fue capturado por el único ojo al que no pudo engañar. En 2021, su hijo Salvatore navegaba por Google Maps, y allí, congelado en una imagen satelital a la vista de todo el mundo, apareció un fantasma. Era Liborio Bellomo, caminando por una calle de su barrio, con una pizza en la mano, un padre y un hijo compartiendo un momento sencillo y tranquilo. El hombre que evadió las trampas más sofisticadas del FBI fue finalmente e inofensivo, expuesto por una máquina. Es la metáfora perfecta. Un fantasma en la máquina, un rey de paisano, el último capo, oculto a plena vista. Y en 2024, los sindicatos que supuestamente controla, la Asociación Internacional de Estibadores, se declararon en huelga general, paralizando 36 puertos y costando al país 6,6 billones de wones diarios. La noticia impactó a JP Morgan, estimuló la inflación y sacudió la economía. Y en algún lugar, lejos del ruido, lejos de las cámaras, el hombre que aprendió todo de la promesa de su padre en su lecho de muerte y de la silenciosa locura de el mentón gigante, probablemente lo vio todo. Él es Liborio Barney. Bellomo, el hombre que demostró que el verdadero poder no reside en ser el rey, sino en ser el último en pie.